Hola, bienvenidos. Estamos a mitad del mes octavo del calendario hebreo. El calendario secular está un poquito más adelante en el conteo. Hoy es 17 de noviembre del 2024 y estamos a 16 del mes octavo, el mes de Heshvan del calendario hebreo. Usted se da cuenta, si anoche vio luna nueva, allí está la señal de que estamos a mitad del mes. Bienvenidos todos en una fecha como esta, es un 17 del mes octavo, contando desde el mes primero, pero en Génesis se nos presenta el mes 2 antes del conteo de Éxodo 12, que coincide con este mes y que fue el mes en que arrancó el diluvio. Así que no es casualidad las lluvias que tenemos durante estos días. Bueno, somos bendecidos, pero también pedimos protección al Eterno sobre nuestras vidas, sobre todo su pueblo a nivel mundial. Pedimos bendición sobre todo Israel, eh, el Israel que está en la Tierra Santa, pero también Israel que está en la dispersión, del cual hacemos parte tú y yo. Vamos a arrancar con la tercera parte de la serie de Apocalipsis. Hoy vamos a centrarnos en Apocalipsis capítulo 1. Quiero que vayamos allí en las Biblias y en el versículo 8, como lo anunciamos, cuando el Señor dice, yo soy el alfa y la omega. Voy a compartir pantalla y ya estamos aquí. Bienvenidas todas las preguntas, los comentarios. Bienvenidos a todos los que también nos ven posteriormente. Bendecimos a cada uno de ustedes, sus vidas, eh, a quienes están en México, en Estados Unidos, que ven estos videos posteriormente, pero también a nuestros amigos aquí en Colombia. Deseamos bendición a ustedes en esta semana de parte de este servidor, Javier Cardoso, de mi esposa Laura Franco, de nuestra familia. Deseamos bendición a cada uno de ustedes. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, donde quedamos en la lectura. En la clase anterior dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es un texto bastante interesante que allí vamos a fijar la lección de esta mañana. Eh, y este texto es bastante importante dentro de la revelación del Mesías. Recordemos que en el capítulo 1 el Mesías está revelando su identidad. Y creo que esto es uno de los versículos claves o cumbres donde el Mesías se está revelando de acuerdo a la escritura. Dice aquí como el alfa y la omega. Aquí vamos a ver algunos textos donde, de acuerdo a lo que vemos aquí, se presenta en la escritura los mismos términos como alfa y omega. Ahora, el alfa y el omega es la primera y la última letra del alfabeto griego. En el griego, el alfa es la primera letra, el omega es la última. Si nos vamos al hebreo, es el aleph es la primera y la taf es la última letra. Y allí vamos a centrar el estudio de esta mañana. Vamos a ver algunos textos paralelos que aparecen con la misma expresión. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis 21, 5 al 6. Dice, el que está sentado en el trono. De acuerdo a Apocalipsis 5, se presenta en la visión del trono del Eterno a uno sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria. Aquí dice en Apocalipsis 21, al que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya está todo hecho. Y aquí viene la misma frase. Yo soy el alfa y el omega, es decir, la primera letra y la última. Sigue diciendo el principio y el fin. Al que tenga sed,
le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de vida. Así que aquí es el Eterno, el que está sentado en el trono, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin. También Isaías 44:6, entre otros textos, dice, así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Aquí el Eterno dice, yo soy el primero y yo soy el último. Fíjense que es la misma expresión. Yo soy el primero y yo soy el último. Y fuera de mí, dice él, no hay Dios. Hay unos aspectos claves, de acuerdo a Isaías, que nos está recordando que no hay Dios fuera del Eterno. Tenemos un solo Dios. De hecho, en el mandamiento más importante, que el mismo Mesías Yeshua habló estando en la tierra, dijo que era aquel que comienza diciendo, Shema Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí en Isaías 44:6 lo confirma diciendo, fuera de mí no hay ningún Dios. El que dice, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay otro Dios. Quiere decir que la base arranca de que solo tenemos un solo Dios. ¿Qué vemos aquí en Apocalipsis en los siguientes versículos? Que aparece el Ben Elohim, el Hijo de Dios, asumiendo esta misma característica. Veámoslo aquí. Apocalipsis 22:12 y 13. Miren que vengo pronto y traigo mi recompensa. Aquí está hablando Yeshua. Y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Él mismo dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, y termina diciendo el primero y el fin. También el mismo Yeshua, ahí en Apocalipsis 1, se revela de esa manera. Leamos Apocalipsis 1:17 al 18. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo, yo soy, y aquí se revela, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y el infierno. De acuerdo a la escritura, al que Isaías 44, el Eterno se presenta diciendo, yo soy el primero y yo soy el último. En Apocalipsis, en la revelación del Mesías, el Mesías Yeshua se presenta diciendo la misma frase, yo soy el primero y yo soy el último. ¿Cómo puede el Mesías expresar la misma frase diciendo yo soy el primero y yo soy el último, dicha por el Eterno, como lo muestra Isaías y Apocalipsis, siendo que hay un solo Dios? Vamos a recordar en, para llegar al punto del alfa y el omega, lo que hablamos en una clase anterior acerca de la naturaleza del Eterno. De acuerdo a la escritura, el Eterno es una luz infinita. Esto ya lo habíamos visto antes. Es una luz inaccesible o la luz perpetua. Allí lo pueden buscar en YouTube en uno de nuestros videos. El Eterno es una luz infinita o también llamada una luz perpetua. Quizás como la pantalla que vemos aquí en blanco, una pantalla donde podemos ver que hay una luz infinita que no tiene límites. Bueno, quizás por la pantalla de nuestros computadores hay un fin, pero es una luz infinita. En esa luz infinita, como vimos en esa clase, el Eterno, para poder crear el espacio vacío donde estamos tú y yo actualmente, él tuvo que hacer una contracción, eso lo vimos anteriormente, porque la luz infinita lo llena todo. El Eterno tuvo que contraerse, o en hebreo un simsum, para que se formara ese espacio vacío o el Reshimot y que pudiera haber creación. ¿Por qué lo decimos? Porque la luz infinita eh, lo gobierna todo. Él está por fuera
del espacio-tiempo. Así que el eterno en su amor, no hay otra palabra para definirlo, en su gran amor, siendo ese alfa y el omega, ese principio y fin, se contrae a sí mismo para dejar un espacio vacío, un espacio donde puede haber creación, donde pueden existir planetas y seres humanos como tú y yo. Hay un secreto en esta espacio vacío y es que el Eterno hace una emanación de sí misma, una emanación de sí mismo. Eso está en Hebreos capítulo 1. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 1, que igual ya lo vamos a colocar en pantalla. Hablando de Yeshua, dice que Él es el que, ahí está, Él es la emanación. Hebreos 1:3 en sus Biblias. Él es la emanación. Él es el resplandor de su gloria y la imagen de la misma sustancia. Yeshua es la emanación de la luz infinita, hecho de la misma sustancia. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que vemos aquí que la primera revelación de Elohim, llamada también la palabra, el verbo, como aparece en Juan 1:1, o la memra, o el príncipe del rostro, el Sarapanín, también llamado el Sarapanín o el príncipe del rostro. De hecho, si ya usted empezó a hacer la lectura de la porción de la nueva semana donde muere Sara, allí aparece que los hijos de Ed, que le dan la propiedad a Abraham, le dicen, tú eres como un príncipe de Dios, tú eres como el mismo Dios. Así que Abraham era visto como un representante del Eterno. Bueno, al Mesías se le conoce también como el príncipe del rostro, como el Sarapanín, o muy conocido en el primer siglo, y de hecho allá está en el libro de Daniel, capítulo 7 y capítulo 10, se presenta como el Ben Elohim, el Hijo de Dios. Así que tenemos un solo Dios y Él hace una tzilut, una emanación, una revelación, un resplandor de su gloria, según Hebreos capítulo 1, versículo 3. Por lo tanto, esta emanación, este resplandor de su gloria, el Ben Elohim, así como tu hijo que conserva tus genes, ¿cierto? Trae tus genes en sí mismo, en su cuerpo, este Ben Elohim se presenta aquí en Apocalipsis también como el primero y el último. Adquiere el título que el Eterno, que el mismo Padre se dio a sí mismo. De hecho, Pablo nos dice en Filipenses que Yeshua, después de que se hizo siervo y hasta la muerte, después de su muerte fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso a Yeshua podemos darle nuestras alabanzas, según Apocalipsis 5. Él, la emanación, el resplandor de la gloria de Dios, adquiere el título que el mismo Padre tiene. Y por eso vemos en el libro de la revelación del Mesías que el mismo Yeshua dice, yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y el omega. Colosenses 1:15 nos dice, Él, Yeshua, Él es la imagen del Dios invisible. Ya lo vimos, una luz infinita, una luz invisible, inaccesible. Yeshua vino a mostrarnos al Padre. Él es la imagen del Dios invisible, exaltado hasta lo sumo, y se le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y en la revelación del Mesías, en Apocalipsis, se presenta con el mismo título del Padre, el Alfa y la Omega. Sigue diciendo, Él es el primogénito, el primero, la primicia. Ya vimos ese término en la clase anterior.
de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por, dice aquí la escritura, por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Así que en Yeshua es el primogénito, lo primero que se emanó en el universo, la primicia, primer resplandor que hubo en el universo es el Mesías Yeshua. Él es el primogénito de la creación y él es antes de todas las cosas. Mismo Yeshua lo dijo en Juan 14. Felipe le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Y Yeshua responde, Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. Aquí viene lo clave. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yeshua es la imagen del Dios invisible, es el rostro, es el Sarapanim, es en quien habita la plenitud de la deidad, es el alfa y el omega. Y él termina diciendo Yeshua, ¿cómo puedes decirme? Muéstranos al Padre. Aquí está el texto completo de Hebreos 1. Leámoslo porque este es clave para entender este misterio del alfa y el omega. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos posteriores días nos ha hablado, aquí viene la expresión, por el ven, aquí aparece la emanación, por el Hijo, a quien, fíjense las características, constituyó heredero de todo. Primera característica. Segunda, por quien asimismo hizo el universo. La primera emanación del Padre es Yeshua, hecho de la misma sustancia. ¿Cómo lo sabemos? Está en el siguiente versículo. Dice, el cual siendo, aquí está, la emanación o el resplandor de su gloria, y otra expresión muy interesante que aquí dice, la imagen misma de su sustancia. El Hijo, nuestro Mesías Yeshua, es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación, eso ya lo vimos en Apocalipsis, de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué hizo después? Ascendió. También Hebreos lo confirma. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a la derecha del Padre, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Filipenses 2, un nombre sobre todo nombre. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, solo a él, solo al Mesías, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Él es el primogénito, ya lo vimos en Colosenses. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, a la primicia, a lo primero en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En él habita la plenitud de la deidad. Cuando el Mesías se presenta en la tierra, les dice a quienes lo ven, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vamos a entender con ese concepto en la cabeza el misterio del primero y el último, del Aleph y la Taf. Y lo vamos a hacer a través del primer versículo de la Escritura. Aquí algunos ya han escuchado esta interpretación de diferentes, por supuesto, estudiosos de la Escritura. Vamos a recordarlo para quienes la conocen y si no, para quienes la ven por primera vez a entender. El primer versículo de la Escritura nos muestra el misterio del primero y el último, del Aleph y la Taf. El primer versículo de la Biblia lo conocemos todos quizás de memoria, cuando dice, yo soy, perdón, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Espera un segundo, vamos a apagar por aquí el micrófono.
Un segundito. Bienvenidos los que se están conectando. Y ya apagamos el micrófono. Primer versículo de la Biblia dice, Bereshit bara Elohim et ha shamayim bet haaretz. En español, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo conocemos de memoria. Vamos a ir al hebreo de este versículo y vamos a encontrar allí el Aleph y la Taf, el primero y el último, como se presenta el Mesías allí en Apocalipsis capítulo 1, en la revelación del Mesías. Aquí lo tenemos a la derecha en hebreo. Aquí aparece las 7 palabras de ese primer versículo. Bereshit, que significa, que es una palabra compuesta, que significa en el principio, bara, creó. Aquí viene el nombre Elohim, que lo traducimos como Dios. Aquí viene una expresión, un conector, que pues, se puede traducir en hebreo como et, pero es un conector. Y aquí viene Shamaín o Hashamaín, los cielos, Beet o y Haaretz, o también traducido como la tierra. Con estas 7 palabras vamos a introducirnos en el hebreo, vamos a ver estas palabras, a, a hablar un poquito de la gematría, del significado numérico de una de estas palabras y a tener un significado que nos trae la escritura del primero y el último. Lo primero es la primera palabra que aparece, Bereshit, la palabra Bereshit, traducido como en el principio, es una palabra compuesta por la expresión bet, que tiene varios significados, en, junto a, entre, con, por medio de, o, dice aquí, cuando. Eh, Aquí está esta primera palabra bet, está diciendo por o también dice aquí por medio de. Es un interesante significado. La segunda palabra o la segunda palabra compuesta de Bereshit es Reshit. Reshit viene la palabra Rosh. Rosh, entre otras, indica cabeza o inicio, comienzo, comenzar, entre otros significados que podemos encontrar. Reshit, que es una palabra que viene de esa raíz Rosh, significa de lo mismo, lo primero, en lugar, tiempo, orden o rango. También significa cabeza, comienzo, primer fruto. Interesante. La primicia que vimos en la clase anterior. Él es el primogénito de los muertos. Aquí aparece esa expresión también, es el primer fruto, o la mayoría, nuevo, primero, primicia, principal o principio. De manera que esta primera expresión, esta palabra compuesta en hebreo, llamada Berechit, también podríamos traducirla como por medio de la primicia. Es una expresión que también puede salir aquí. Y precisamente aquí la tenemos. Esta palabra compuesta Bereshit o en el principio, también, de acuerdo al Strong, en una de las versiones se podría traducir como por medio de la primicia. Por supuesto que los traductores al español pues tienen que escoger entre estos significados que aparecen aquí, que son usuales en la escritura para cada una de las palabras, escogerlos y armar una frase. Así que con el mismo principio del Strong se puede armar la frase por medio de la primicia. Así que podría leerse este primer versículo como por medio de la primicia creó Elohim a los cielos y a la tierra. Y está en concordancia con Colosenses 1:15 que ya leímos, donde Él es la imagen, hablando de Yeshua, del Dios invisible. Y aquí aparece una palabra en griego que también se traduce como primogénito o como primicia. Yeshua, dice Colosenses 1, Pablo escribe que Él es la imagen del Dios invisible. Eso ya lo vimos, ya entendimos que Él es el resplandor, Él es la imagen. La segunda característica que nos detenemos aquí
es que Él es el primogénito o la primicia. Podríamos también decir que Él es el Reshit. Pudo escribir Pablo en hebreo diciendo, Él es el Reshit de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Él es anterior a todas las cosas. Termina diciendo el versículo 16, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Quizás Pablo está confirmando o haciendo una alusión a Génesis 1.1 cuando dice que por medio de la primicia creó Elohim a los cielos y a la tierra. De manera que lo primero que encontramos aquí en este estudio del Aleph y la Taf, del primero y el último, es que Génesis 1.1 nos indica que por medio de la primicia, que es el mismo primogénito de toda la creación, el resplandor de su gloria, creó Elohim a los cielos y a la tierra. Él es anterior a todas las cosas, ya lo vimos, Él es el resplandor o la emanación de su gloria y por medio de quien hizo los cielos y la tierra. Génesis 1.1. En este mismo texto de Génesis 1.1 encontramos en todo el centro, fíjense que tenemos tres palabras eh, a la derecha y tres palabras a la izquierda. En todo el centro, así como Yeshua dice la escritura, que él entró a la fiesta de los tabernáculos a la mitad de la fiesta. Bueno, quizás Yeshua estaba cumpliendo lo que vamos a ver aquí en Génesis 1.1. En toda la mitad de la frase aparece esta palabra que no es otra cosa que la primera letra del hebreo, del alefato hebreo, y también la última. Aquí está la taf. En el centro del primer versículo de la Biblia aparece el alef y la taf, traducido en el griego como el alfa y la omega. Aquí encontramos en el primer versículo de la Biblia y en todo el centro el alef y la taf. El mismo que dice, yo soy el alfa y la omega, el que es, el que era y que ha de venir. Juan 1.14, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Aquí está lo importante, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay un aspecto interesante, hay un secreto que aparece aquí en este primer versículo y utilizando la gematría tratamos de descubrirlo. Por supuesto que eh, la gematría es inmensa. eh, Recordemos que las letras hebreas también tienen significado numérico y hay una gran cantidad de secretos escondidos en la Torah. Y vamos a ver solo un pedacito de uno de ellos, y es de la letra Aleph. La letra Aleph es la primera letra eh, del alefato hebreo, que significa toro o buey. De hecho, en el hebreo antiguo tiene la forma o la cabeza de un toro o de un buey. Y también, fíjense que significa en el Strong 1000. El, la letra Aleph significa tanto uno como mil de acuerdo al Strong y por supuesto de acuerdo a cómo ha sido diseñado. Así como las letras romanas tienen significado tanto para su lectura, pero también tienen un significado numérico, en el hebreo sucede lo mismo. El Aleph significa uno o mil. Así que en este primer versículo de la escritura nos tomamos la tarea de ubicar todas las Aleph que encontramos a través de las 7 palabras del primer versículo de la escritura y a ellas colocarles el significado que aparece en el Strong o el significado de 1000. Y encontramos que aparecen una, dos, tres, cuatro, cinco y seis letras Aleph. Si las multiplicamos por 1000, aquí encontramos un dato muy interesante. Aparece el dato 6000.
Desde el primer versículo de la Escritura, el Eterno está mostrando que hay 6.000. Si lo llevamos al plano de tiempo, estamos hablando de 6.000 años. Ahora, hay algo todavía más interesante en lo profundo, si nos vamos a ver eh, tomando el antes y el después del Aleph y el Bet, encontramos que antes del Aleph y el Bet hay 4.000. Hay cuatro letras Aleph que cada una de ellas tiene el significado de 1.000 y completan 4.000. O podríamos hablar de que hay 4.000 años antes del Aleph y el Bet, del Aleph y la Tap, perdón, del Aleph y la Tap, que es el Mesías. Evidentemente, encontramos en la historia que tuvimos 4.000 años desde la creación de Adán antes del Mesías, del Aleph y la Taf. 2.000 años que aparecen aquí. Abraham estaba vivo en el año 2000 después del nacimiento o de la creación de Adán. Abraham estaba en pie. Abraham nace aproximadamente en el año 1948 desde la creación de Adán. Así que Abraham tenía aproximadamente unos 50 años. Estaba justo antes o en el momento en que se le pidió salir de Ur de los Caldeos. Él ya tenía 75 años. O sea que para el año 2000 se estaba revelando a Abraham la figura mesiánica. Aquí hay un dato interesante y Abraham nació en el año 1948 desde la creación de Abraham, lo mismo que el Estado de Israel. El Estado de Israel fue creado en el año 1948 de nuestra era, un dato muy interesante. A partir de Abraham hay otros 2.000 años hasta la llegada del Aleph y la Taf o del primero y el último. De acuerdo a la revelación del Mesías en Apocalipsis, se trata del Mashiach. Y después del Mashiach encontramos otras dos Aleph que nos indican que hay otros 2.000 años después de la venida del Mesías para completar 6.000 años desde la creación. Aquí en el primer versículo de la Biblia encontramos el secreto de que aparece no solo la primicia, como ya lo vimos allí, sino aparece el Aleph y la Taf, el primero y el último, acompañado o indicando que hay 4.000 años antes de su aparición y hay otros 2.000 años después de su aparición. Pero hay más. En este mismo versículo vemos que, ya lo vimos, que desde Génesis hasta Abraham hay aproximadamente 2.000 años donde se dio la promesa del Mesías. A partir de Abraham hasta el Mesías hay otros 2.000 años que indican la primera venida del Mesías. Ahora, si miramos el significado de las palabras o lo que traducen las palabras Hashamaín, eh, Hashamain indica los cielos y Hechos 1:1, Hechos capítulo 1, perdón, nos confirma que el Mesías asciende a los cielos. Allí se muestra que el Mesías se despide de sus discípulos, asciende al cielo y se da la promesa de su retorno. Así que podríamos ver en este versículo en la gematría que hay 4.000 años hasta la primera venida del Mesías, donde él sube a los cielos, como se ve en esta palabra, Hashamaim, y después hay otros 2.000 años hasta su segundo retorno. De hecho, esta palabra Haaretz indica tierra. Es la última palabra de Génesis 1:1, indicando dónde va a ser el reinado del Mesías. Él volverá para reinar sobre la tierra. Génesis 1:1 nos trae un significado muy interesante acerca de la primicia, pero no solamente la primicia, sino también de la Aleph y la Taf en el centro del primer versículo. Ahora, dice Apocalipsis 1:9. Seguimos con la lectura. Apocalipsis 1:9 dice, yo, Juan, hermano de ustedes, dice, compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Yeshua. Dice él, estaba en la isla de Patmos por causa
de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua. Aquí en este versículo 9, después de cerrar el Aleph y la Tap o el Alfa y el Omega, Juan dice que estaba en la isla de Patmos por causa del sufrimiento en el reino y la perseverancia. Y nombra unas características interesantes. Él dice que estaba allí en Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua. Dos características que Juan empieza aquí a revelar y que están en otros dos versículos de Apocalipsis. Trajimos uno de ellos, Apocalipsis 12:17, que son características de un grupo especial. Dice Apocalipsis, el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente, contra el resto. De hecho, tenemos un video aquí en nuestro canal que se llama El Remanente. Aquí Juan lo menciona, el remanente de sus descendientes, los cuales, dice él, obedecen, característica número uno, obedecen los mandamientos de Dios y número dos, se mantienen fieles al testimonio de Yeshua. Juan se está refiriendo a las mismas características que él mismo experimenta y por los cuales tiene sufrimiento. Juan, eh, en su avanzada edad, había sido desterrado a la isla de Patmos, una isla minera. Quizás allí los presos los ponían a trabajar en las minas que después extraían el reino y vendía. eh, mm, para enriquecerse más. Juan estaba preso allí por causa de las características del remanente. Así que Juan es un símbolo del remanente. Aquí Juan, desterrado, es un símbolo. Las mismas características que a él lo hicieron ser preso y desterrado son las que él describe también después para el remanente, del cual hacemos parte tú y yo. Él dice, por causa de la palabra de Dios. Más adelante dice, los que obedecen los mandamientos de Dios. Así que la primera característica que describe al remanente, al pueblo de Dios, a todo el olivo natural, más los que estamos injertados, es que obedecemos los mandamientos de Dios. Y aquí señala directamente a la Torá. Es en la Torá donde el Eterno expresó su carta de amor o los mandamientos. Y la segunda característica que menciona Juan es que también estaba allí por causa del testimonio de Yeshua. Después lo dice como los que se mantienen fieles al testimonio de Yeshua. Perdón, un segundo. Perdón, con ustedes que estábamos arreglando algo aquí. Así que la segunda característica son los que se mantienen fieles al testimonio de Yeshua. Juan también estaba preso por causa del testimonio de Yeshua. Así que estas dos características son claves del remanente, como Juan es símbolo aquí, pero también son causa de persecución. Lo mismo que experimentamos ya en ciertas partes del mundo y experimentaremos a medida que se acerque el tiempo del fin. Sigue diciendo aquí Juan, en el día del Señor, el versículo 11, en el día del Señor vino sobre mí el Ruach, dice él, el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. Ahora, ya hablamos de esto anteriormente, cuando hablamos del Día del Señor y la fiesta de Sukkot, pero recordemos algunos de los versículos que nos hablan acerca de este Día del Señor. El Día del Señor no es el domingo, como se interpreta en algunos sectores occidentales o cristianos. El Día del Señor tiene mucho más que ver con
el día en que el Eterno se presente y gobierne. De hecho, inclusive el día del Señor puede estar aplicando a todo el milenio, porque la Escritura muestra que para el Señor, para el Eterno, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que es el día donde el Eterno toma posesión, toma gobierno a través de su Mesías de este planeta. Durante 6000 años, como lo vimos allí en Génesis reflejado, es el hombre quien ha gobernado este mundo, pero vendrá el día del Señor, el milenio donde el Señor gobernará la tierra. Veamos algunos textos que nos hablan del día del Señor. Isaías 13:9, ya llega el día del Señor, día terrible de ira y de furor. Ya lo hemos hablado anteriormente. Apocalipsis 19, Zacarías 14, que convertirá la tierra en desierto y acabará con los pecadores que hay en ella. Un día, dice Isaías 13, terrible. Aquí está hablando de la venida del Mesías. Segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Será un día terrible. Sofonías 1:14 y también segunda de Tesalonicenses 5:2 dice que el día del Señor vendrá de repente como ladrón en la noche. Así que vemos aquí eh, tres entre muchos textos que nos confirman que el día del Señor, la expresión día del Señor, está hablando acerca de la venida del Mesías a esta tierra para establecer eh, justicia y juicio. A eso se refiere. Así que aquí vemos que Juan, que es un tipo, es un representante del remanente, está justo antes de la venida del Mesías, como estamos tú y yo, y ve, dice, el día del Señor. Juan, en visión, como dice él, en espíritu, está viendo el día del Señor, está viendo la majestuosidad de ese día en que el Mesías vuelva por nosotros. Otra de las características que aparece aquí importante es que él escuchó, dice, detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. Por supuesto, es otra característica clave hacia la venida del Mesías. De hecho, Levítico 23:24, hablando del día de trompetas, que es el primer día del séptimo mes, luna nueva, dice, el primer día del mes séptimo será para ustedes un día de reposo, es un Shabbat, una conmemoración con toques de shofar, de trompeta, una fiesta solemne en honor al Señor. En el primer día del séptimo mes, en el Yom Teruah, en el día de trompetas, se hace sonar la trompeta. De hecho, Tesalonicenses dice que el Señor vendrá con voz de mando de arcángel y con trompeta de Dios. Cuando venga Yeshua, ya vimos algunas características en la clase pasada, que vendrá con las nubes, que todo ojo le verá. La siguiente característica que nos revela aquí el Mesías en Apocalipsis es que vendrá. Asimismo, como se hace sonar la trompeta en el Yom Teruah, también se sonará la trompeta. O sea, habrá un sonido de trompeta aparte de la visión de lo que veremos al Hijo, al Ben Elohim, al Hijo de Dios, regresar sobre las nubes con sus ángeles y todo ojo le verá. Pero también, 10 días después del Yom Teruah, del día de trompetas, se celebra el Yom Kippur, el día del juicio, el día del perdón. Dice la Escritura que ese día cada 50 años se hacía sonar el shofar para proclamar el año del jubileo, el año, el año del Yobel, donde cada 50 años se perdonaban las deudas, todos volvían a sus propiedades y por supuesto los esclavos, si cada 7 años podían obtener libertad. En ese día que se proclamaba el año de llover, se sonaba la trompeta
De hecho, Yeshua, cuando arranca su ministerio, ya lo vimos antes, él lee el rollo de Isaías estando en Nazaret y lee el texto que dice que es el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado para predicar, para dar las buenas nuevas de salvación, para rescatar, desatar y dar libertad. Es muy probable que cuando Yeshua arrancó su ministerio, que fue un Yom Kippur donde leyó ese rollo de Isaías, arrancaba un año de jubileo. Leámoslo en Levítico 25, 9 y 10. En el día 10 del mes séptimo, es decir, en el día del perdón, hará resonar la trompeta por todo el país. El año 50 o el año del jubileo será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo y cada uno de ustedes volverá a su heredad familiar y a su propio clan. Cuando Yeshua vuelva, sonará la trompeta del jubileo. Hoy en día hemos perdido la cuenta del año del jubileo. No sabemos cuándo será ese año del jubileo, pero sí sabemos, de acuerdo a la escritura, que cuando Él vuelva, la trompeta, cuando ponga sus pies en el Monte de los Olivos, de acuerdo a Zacarías 14, la trompeta anunciará un año del jubileo. Anhelamos que llegue ese momento cuando, dice la Escritura, sea declarado santo. Dos, se proclame liberación. Tendremos libertad de la opresión del mundo y de sus gobernantes. Y lo siguiente es que volveremos a la heredad familiar. Por eso, Pablo dice en Tesalonicenses que seremos arrebatados. Y los profetas anunciaron que Israel en la dispersión podrá regresar a los montes de Israel. Se cumplirá la profecía dada a través del año del jubileo, del año del Yobel, donde habrá liberación, donde habrá perdón, donde cada uno volverá a su heredad familiar. Anhelamos que sea pronto y en nuestros días. Juan, aquí estando en Patmos, ve esa visión del día del Señor, eh, ve a Yeshua mismo y escucha una voz como de trompeta, que podamos también nosotros y en nuestros días vivir ese día del Señor aferrados a Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bendición, por tu palabra, que nos permites abrirla y poder ver el Aleph y la Taf. Gracias, Señor, porque has hecho una emanación por el resplandor de tu gloria, por el Mesías Yeshua, a quien adoramos, a quien presentamos, Señor, nuestras alabanzas. Anhelamos también el día en que vuelva por nosotros, en el día del Señor, donde seremos rescatados, arrebatados. Padre, gracias por tus promesas, porque como está en el versículo 1 de la Escritura, después de 6000 años en que el hombre gobierne, tomarás el gobierno de este mundo. Anhelamos ese momento, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor. Y te alabamos, Señor, en esta semana. Oramos por aquellos que nos acompañan cada semana en nuestro grupo estudiante de Torah. Pedimos bendición, Señor. Pero también, Señor, por aquellos que ven posteriormente, Señor, pedimos que ilumines, que des sanidad también, que des bendición, Señor, a cada familia. Lo pedimos en el nombre del Mesías Yeshua. Amén y amén. Muchas bendiciones a todos.